Buenas, nosotros somos el grupo de Física 3 de la Universidad Pedagógica Nacional de La Ceiba. Hoy nosotros vamos a realizar un experimento de campo eléctrico con mi compañera Tamari, Jennifer, Brianna, Cindy, Nati, Jenny. Y mi nombre es Isaías. En el proceso de esta práctica de laboratorio podremos alcanzar los siguientes objetivos. Los materiales para esta práctica de laboratorio son un bol de vidrio, una fuente de voltaje, un voltímetro, 2 placas de cobre, una punta de prueba, una cucharadita de sal, un poco de agua, 2 papeles milimetrados. Para comenzar nuestra práctica de laboratorio, primero tenemos que estructurar el plano cartesiano en nuestro papel milimetrado. Cuando ya lo tenemos, lo ponemos sobre la mesa y sobre el papel milimetrado ponemos nuestro bol de vidrio. ¿Por qué tiene que ser de vidrio? Para que podamos ver nuestro papel milimetrado, todas las coordenadas. Luego que ya hemos hecho esto, tenemos aquí agua con sal. Seguidamente colocamos nuestras placas de cobre que van con unos cables de conexión. Este es el polo negativo, que en esta vez utilizamos una batería de 12 voltios. Colocamos en otra placa de cobre, que es el polo positivo. Como anteriormente habíamos hablado del voltímetro, acá está. ¿Qué vamos a hacer con el voltímetro? Tiene 2 extremos, color rojo y color negro. ¿Para qué nos va a servir? El color rojo siempre lo tenemos que poner en la parte positiva, en la carga positiva de la fuente de energía. El negro nos sirve para encontrar el voltaje de las líneas equipotenciales. Una característica de estas líneas equipotenciales es que todas, cuando están en las mismas coordenadas, tienen el mismo voltaje o la misma cantidad. Como pueden observar, lo tenemos en el eje Y en el número 5 y en el eje X en el número 10, entonces nos da una cantidad de 9.46. Tenemos que ir buscando en esa misma coordenada una cantidad que se acerque o que dé igual a la primera encontrada. Debemos tomar siempre en nota de que para encontrar las líneas equipotenciales siempre tienen que estar dentro de la placa de cobre, no salirnos porque si no, no nos va a marcar nada. Cuando tenemos en el eje Y, en el 6 y en el 10 en el eje X, nos marca un voltaje de 9.6. Tenemos que ir buscando uno que se nos acerque a ese, que vaya dando igual. Igual o también parecido, no siempre nos va a dar exactamente. Cuando tenemos en el eje 4 o en el y igual en el X seguimos manejando el 10, se nos aproxima uno que tenemos 9.32. Vamos a empezar graficándolo. Para el eje Y le vamos a dar un valor de 5 y para el eje X le damos un valor de 4. Este da una medida de 7.2, entonces tenemos que ir buscando algo que nos dé la misma cantidad o parecida. Cuando lo ponemos en el eje Y a 1 y en el eje X a 4 nos da 7.3. Seguimos buscando. Cuando lo tenemos en el eje Y a menos 2 lo colocamos y en el eje X en 3 nos da 7.0. Seguimos buscando Puntos para trazar otra línea equipotencial. Colocamos en el eje X7 y en el Y2 y nos da un voltaje de 8.4. Seguimos buscando y lo colocamos en el X7, Y5. Nos da un voltaje de 8.3. Seguimos buscando otro punto
y lo colocamos en el eje X7, Y6 y nos da un voltaje de 8.2. Buscamos otro punto, X7, Y7 y nos da 8.1. Vamos a seguir buscando los puntos para encontrar las líneas equipotenciales. Como primero tenemos en el eje X menos 10 y en el eje Y menos 1, dándonos un voltaje de 1.9. El siguiente es en el eje X menos 10 y en el eje Y menos 2, dándonos un voltaje de 2.0. El siguiente que hemos encontrado es en el eje X menos 10 y en el eje Y menos 3, dándonos un voltaje de 1.9. Y el siguiente que hemos encontrado es en el eje X menos 10 y en el eje Y menos 4, encontrando un voltaje de 2.0. Vamos a seguir encontrando más puntos para encontrar las líneas equipotenciales. El primer punto que vamos a encontrar es en el eje X menos 8 y en el eje Y 1. Y este valor nos da 2.6. Encontramos el siguiente siempre en el eje X con menos 8 y en el eje Y con 3 y nos da un valor de 2.7. Seguimos buscando más puntos en el eje X en menos 8 y en el eje Y en 5 y nos da un valor de 2.6. Y como último punto vamos a buscar en el eje X en menos 8 y en el eje Y en 7 y este nos da un valor de 2.7. Todos los puntos mencionados son marcados en el papel milimetrado para luego marcar las líneas equipotenciales. Y como podemos ver, da una línea recta. Bueno, vamos a seguir colocando en los puntos para seguir encontrando las líneas equipotenciales. Lo vamos a colocar en el eje X en el menos 4 y en el eje Y en el menos 9 y nos va a dar una equipotencial de 4.6. Ahora vamos a seguir buscando en el eje X menos 4 y en Y menos 6 y nos va a dar 4.5. Vamos a buscar otro en el eje X, vamos a ponerlo siempre en el menos 4 y en el eje Y en menos 4 también y nos va a dar un rango de 4.4. Ahora nos vamos a enfocar en el eje X en el menos 4 y en el eje Y en menos 2 y nos va a dar 4.5. Continuamos teniendo esos puntos para obtener más líneas equipotenciales y obtenemos las coordenadas en el punto X negativo 2 y en el punto Y negativo 2 para obtener un voltaje de 5.3. Buscamos otro punto en la coordenada X, tenemos negativo 2 y en la coordenada Y tenemos lo que es negativo 5 para obtener un voltio de 5.2. Otro punto es negativo 2 para la coordenada X y para la coordenada Y tenemos lo que es el punto negativo 4 para obtener un voltio de 5.1. Y otro punto que obtenemos para lograr esa línea equipotencial es en las coordenadas negativo 2 para X y para Y tenemos el punto negativo 3 y obtenemos un voltio de 5.1. Después de haber sacado los puntos equipotenciales, que aquí los tenemos, con el experimento que hicimos, vamos a sacar el cálculo del campo eléctrico.
utilizamos la fórmula, la diferencia de voltaje entre dos puntos y la distancia de esos mismos dos puntos. Fijamos aquí en la tabla, tenemos una tabla con los resultados. Tenemos un punto X potencial 4. Vamos a sacar la distancia. Vamos a ver que aquí nos dio 4. Y aquí a aquí es 4. Y de aquí a aquí 15. 15 más 4 nos da una distancia de 19 centímetros. Para hacer el cálculo tenemos que pasarlo a metros, que sería 0.19 metros. Y luego utilizamos la fórmula. Vamos a sustituir valores, que sería campo eléctrico, y la diferencia de voltaje tenemos que es 7.2, y nuestra distancia es 0.19 metros. Hacemos el cálculo, que ya lo tenemos aquí. Lo tenemos acá que nos dio 37.9. Ahí ya tenemos el primero cálculo de campo eléctrico en la tabla 1. Ahora vamos a sacar el otro cálculo. Decimos campo eléctrico, este es de la tabla 1. Ahora en la tabla 2 vamos a tomar otro punto X potencial de la tabla 2. Igual. Entonces tomamos otro punto, el que tenemos 7 por acá. De aquí a aquí nos va a dar 7 y de aquí a aquí siempre va a ser 15. 15 más 7 tenemos que 22. 22 centímetros. Esos centímetros, como les había dicho antes, hay que pasarlos a metros para hacer los cálculos. Y nos va a dar 0.22 centímetros. Perdón, metros. Ahora lo vamos a sustituir en la fórmula de diferencia de voltaje sobre distancia. Esto sería, la diferencia de voltaje nos había dado 8.4 entre la distancia, que es 0.22 metros. 0.22. Y nos da un resultado de 38.2. Aquí ya tenemos otro cálculo. Vamos a hacer el tercer cálculo de la tabla 3, tomando otro punto X potencial, siempre con la misma fórmula. Tenemos otro punto, negativo 10, que lo vamos a reflejar aquí, negativo 10. De aquí a aquí. Y ahí tenemos una distancia de 5. Una distancia porque 10, aquí como está el negativo 10 más 5 nos da 5 centímetros. Como lo vamos a pasar a metros, sería 0.05 metros. Y aquí sustituimos valores y la diferencia de voltaje es 1.19, que ya lo habíamos sacado, sobre la distancia, que son 5 centímetros,
y tenemos que nos dio un resultado de 38.0 newton sobre coulomb. Y se lo vamos a colocar acá, que ese es. Ya sacamos 3 cálculos. Como pueden ver ustedes, lo que queríamos acá demostrar es que el campo eléctrico es constante. Después de realizar todo el experimento, hoy hemos llegado a las siguientes conclusiones: que la magnitud del campo eléctrico es de 38 newton sobre coulomb. El campo eléctrico es una medida vectorial. El campo eléctrico es constante cuando utilizamos 2 placas paralelas.